Sigo. ¿Sí? Luego tenemos lo que es en la ley de Dalton, tenemos que se llama también ley de presiones parciales. ¿Sí? La ley de presiones parciales tenemos que se simboliza con los que es PI. ¿Sí? Esta PI nos dice que la fórmula sería presión parcial es igual, ¿sí? Presión parcial es igual a la presión total, que es PT, por la fracción molar que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que es presión total, ¿sí? Y XI significa que es fracción molar. ¿Sí? Hay un ejercicio del enero de aquí, ¿no? Y la ley de Henry nos dice que la temperatura es constante, ¿sí? Y en este caso aquí nos indica que la solubilidad del gas, ¿sí? La solubilidad del gas aumenta lo que es la presión. Espera un rato. Aumenta, dice que aumenta la presión, ¿sí? La presión. Y este también tiene lo que es una fórmula que sería fracción molar es igual a la constante de proporción, ¿sí? Por lo que sería la presión de gas parcial, ¿sí? Por la presión de gas parcial, ¿sí? Esta es la constante de proporción. ¿Sí? Esta es la presión del gas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Y esto de aquí que les puse ahorita, todo eso deben saberse. Es un resumen de las leyes de gases con fórmulas y todo lo demás, ¿sí? Y vamos a hacer los ejercicios referentes a esto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían? Tenemos el primero, mire, dice, este de enero de 2020, y dice, a ver, dice, completa el texto. La ley de Charles Boyle establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Si la presión se mantiene constante bajo esta ley, asumiendo que es el interior de los pulmones que se mantiene la presión constante. Cuando una persona respira, el aire de los pulmones es más caliente o frío que la temperatura corporal, lo que permite el aumento del volumen pulmonar. ¿Cuál sería la respuesta? La D. La D. ¿La D o la B? La D de dedo. Ya, ¿por qué dicen que es la D? También, Charles. Digo que la Charles está bien, ¿sí? Porque dice directamente proporcional y Mm, directamente ya, proporcional es división. ya. Entonces aquí sería, por ejemplo, les dice, cuando es Charles les dice, a ver, déjame ver, dice, la presión es constante. ¿Dónde está? Dice, los pulmones se mantienen a una presión que es constante, ¿sí? Como les había dicho, en lo que es el formulario que les di hace un rato, ¿sí? ¿Cuál es el único que tiene la presión constante? Charles, ¿sí? Charles, tenemos ahí. Ahora, como dice, ¿no? Cuando una persona respira, el aire de los pulmones es más caliente o frío que la temperatura corporal, lo que permite el aumento de volumen pulmonar, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura, ¿aumenta qué? El volumen corporal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser el aire? Caliente. Ujú. No ujú. va a ser frío, ¿sí? Entonces tenemos ahí. O ustedes cuando están hablando o cuando están por calentarse las manitos, se soplan lo que es las manos con su aire caliente interno. ¿Es frío o es caliente? Ya que tengan corazón frío, ya no tienen que deber de esto, ¿no? Entonces tenemos lo que es aire caliente dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, no sería la D, sería la A, ¿sí? Entonces tenemos ahí la respuesta, ¿sí? Entonces, ahí sería la respuesta. Vamos al siguiente, ¿sí? Si ven, estas son preguntas casi de razonamiento, ¿sí? Ahora, miren, dice la segunda. La ley establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura si la presión se mantiene constante. Bajo esta... Ah, no es la misma. Qué bruto. Es la misma, Charles caliente. Sí, dice presión constante, sí, sí.
Perdón, aquí me he puesto dos veces. Acá dice la tercera serie. La ley de Graham establece que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molar a temperatura y presiones constantes. Una de las aplicaciones médicas de esta ley es determinar la rapidez del gas que ingresa el tejido alveolar. Esto primero, velocidad de difusión de un gas. ¿Sí? Eso es lo que primero debemos saber. En la atmósfera se encuentran varios gases, como es de oxígeno, que es necesario para la vida, cuya masa molar es 32 gramos sobre mol, pero también existen gases tóxicos, como es monóxido de carbono, cuya masa molar es de 28 y se libera por la combustión vehicular. Este último es en relación al oxígeno, presenta mayor afinidad a la hemoglobina, razón la cual que el monóxido de carbono compite con el oxígeno causando un efecto altamente tóxico, ¿sí? Entonces el que está provocando algo de toxicidad es el monóxido de carbono en la salud de las personas. Con base al texto, identifica la afirmación que explica el efecto descrito. El efecto del CO2 es amplificado, perdón, del CO es amplificado por su mayor velocidad de difusión, o la B, el efecto del oxígeno es amplificado por su mayor velocidad de difusión. ¿Cuál sería? ¿Cuál tiene mayor velocidad de difusión? La Ujú. Hola. Ajá. ¿Es más rápido? El monóxido de carbono. Muy bien. ¿Sí? Entonces, este es más rápido debido a qué? A que es más liviano. ¿Sí? Es más liviano. Mientras más liviano es, quiere decir, en ese caso, que va a entrar más rápido a su cuerpo. ¿Sí? Por eso es que nos podemos morir con gas, ¿no? El gas de la cocina en 2 horas. ¿Sí? Si es que respiramos que ahí se está liberando monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces, muy bien. La respuesta sería la. ¿Sí? Vamos al siguiente. Miren aquí, dice, una zona urbana se quema los combustibles fósiles que se produce altas emisiones de monóxido de nitrógeno. Si la presión total es de 0,9 atmósferas y la fracción molar es de 2 por 10 a la menos 7, su presión parcial corresponde a 1,8, a 4,5, a la menos 6 sería aquí. A este sería la menos 7, este sería la 6 igual, y este sería la menos 7. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Debido a que los sacos regulares de la presión parcial de este gas contaminante es mayor o menor a la que ingresa y causa graves daños en las vías respiratorias, sobre todo en las personas del asma. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, me dijo acá Alfonso. B. Ah, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer con la fórmula que les dije, ¿no? Presión parcial es igual a la presión total por la fracción molar. Presión parcial es igual, presión total, ¿qué les está diciendo que es? 0,9, ¿sí? Por lo que es la fracción molar, que sería por 2 por 10 a la menos 7, ¿sí? ¿Cuánto les está dando? Presión parcial. Si no estoy mal, creo que sale 1,8 por 10 a la menos 7, ¿sí? A ver, volado. Sí, sale 1,8. Sí, eso sale. 1,8 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Entonces tendremos que no es ni la B ni la D. ¿Sí? Entonces no es ninguna. Dice, debido a que los sacos alveolares, la presión del gas contaminante, o sea, esta presión del gas, es menor o mayor a la que ingresa. O sea, quiere decir, es mayor o menor a este. ¿Sería qué? Menor. Menor, ¿sí? Entonces tenemos que sería la A, ¿sí? Entonces, este es menor a lo que sería 2 por 10 a la menos 7, que este sería el que ingresa, ¿no? Entonces tenemos ahí. Tenemos ahí, ¿sí? Acá está. Ahora, estos son muy largos, ¿no? Es lo malo de esto es de los leyes de los gases, a veces como que se embalan, no sé, los de la CNC. Con base en el texto, seleccione las afirmaciones correctas. Los astronautas deben enfrentarse a muchos retos
en sus viajes. Uno de ellos es la ausencia de presión. Esto se controla por el uso de trajes espaciales presurizados inicialmente a una atmósfera. ¿Sí? Sin embargo, esto hace que se inflen demasiado cuando salen de la nave al espacio exterior. Para evitar esta situación, posteriormente se redujo la presión interna del traje, ¿sí? A 0.3 atmósferas. Pero entonces corren un riesgo de sufrir una embolia pulmonar, ya que la cabina de la nave se mantiene a una atmósfera. Este entorno ocurre por la formación de pequeñas burbujas en los capilares de los alvéolos a causa de un cambio repentino de presión. Para evitarlo, antes de salir de la nave, deben realizar un proceso de preparación para adaptarse lentamente al ambiente dentro del traje. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo primero, dice, eh, seleccione las afirmaciones correctas, dice, ¿no? Entonces dicen, el traje presurizado a una atmósfera se infla por alta diferencia de presiones, ¿sí? Que existe en el traje y en el espacio exterior. La 2 dice, el embolia pulmonar se debe al aumento de volumen de gas que ingresa a los pulmones, como establece la ley de Boyle. La 3, el traje presurizado 0.3 atmósferas no se infla porque la diferencia de presiones no existe en el traje, en el espacio exterior y es casi nula. Y la 4, el embolia pulmonar se debe al aumento de volumen de gas que ingresa a los pulmones como establece la ley de Dalton. ¿Cuál sería la respuesta referente a este? ¿Cuál sería para ustedes? Ay. Sí, La C dice, a ver, la C es 2, 3. La opción 2, no, la opción, sí, 2, 3. La 2 estás bien, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a leer cada una como dice, ¿no? Primero les voy a encerrar lo que serían las ideas principales, ¿sí? Por ejemplo, dicen, los astronautas, otra vez leo, ¿no? Los astronautas deben enfrentarse a retos en sus viajes y uno de ellos es la ausencia de presión. Esto se controla con el uso de trajes especiales presurizados a una atmósfera. Sin embargo, esto, esto hace que se inflen, demasiado cuando salen de la nave al espacio exterior, ¿sí? Entonces tenemos que se inflan demasiado, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Para evitar, en este caso, esta situación, posteriormente se redujo la presión interna a lo que es 0.3 atmósferas, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso que dice que más. Pero entonces corrían un riesgo de sufrir una embolia ya que la cabina de la nave se mantiene a una atmósfera. Este trastorno ocurre por la formación de pequeñas burbujas en los capilares que causa un cambio repentino de presión, ¿sí? Y ya. Dice, el traje presurizado a una atmósfera, ¿sí? El traje presurizado a una atmósfera se infla, aquí miren, dice, el traje inicialmente se encuentra en una atmósfera, sin embargo, esto hace que se inflen demasiado, esto hace, dice, no, se infla por una alta diferencia de presiones que existe entre el traje y el espacio exterior. Aquí mismo les está diciendo, demasiado que salían de la nave con el espacio exterior, ¿sí? Entonces la 1 sí sería, ¿sí? Ahora, el embolia pulmonar se debe por el aumento de gas que ingresa en los pulmones, ¿sí? Dice aquí, pero entonces corrían el riesgo de sufrir una embolia pulmonar que en la cabina se da por que se mantiene en una atmósfera. Este trastorno ocurre por la formación de pequeñas burbujas que se dan en los alvéolos, ¿sí? Muy bien, tenemos que sería la 2. ¿Por qué no es la 3? El traje presurizado
a 0.3 atmósferas no se infla, ¿sí? Porque tiene diferencia de presiones, pero sí que existe entre el traje y el espacio exterior es casi nula, ¿sí? Sí existe lo que es presión, ¿sí? Dice aquí mismo, evita la situación, posteriormente se redujo la presión del traje a 0.3, ¿sí? Entonces, eh, para que, no, bueno, no existe en la parte exterior lo que es la presión, pero en este caso tenemos que no se infla, sino que se comienza a dar lo que sería este, ¿sí? Entonces, tenemos que este no es, y aquí nos está dando sumatoria de presiones, ¿sí? Que es la ley de Dalton, la sumatoria de presiones, ¿sí? Entonces, la respuesta sería en sí la B, ¿sí? Vamos a la siguiente, ¿sí? Aquí estas son igualmente de enero. Ahora mismo nos toca ver las otras, ¿sí? Y igualmente deben aquí ver qué tipo de leyes. Tienen 2 minutos para decirme las dos preguntas. ¿Cuál sería la ley? Ya dice, una persona se diagnosticó asma. El médico le explica que durante una crisis de asma dentro del organismo se encuentra una temperatura que dice constante. ¿Cuál sería si dice que es una temperatura constante y presión y volumen? Boile. Muy bien. Ajá, por 2. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Les dice la temperatura es constante, se incrementa la presión y el volumen se reduce, ¿sí? Porque dice es más difícil expandir, o sea que disminuye el volumen y se aumenta la presión, ¿sí? Entonces sería void. Muy bien. Abajo, ¿cuál sería la respuesta? Este deben ustedes interpretar, ¿no? Es boile, ¿no? La cita también. ¿No es cierto? Ya. Muy bien, también es void, ¿sí? Porque es boile. Espérame, aquí dice los buceadores ante corrientes fuertes y fallos del equipo y otros peligros, en ocasiones entran en pánico. Tienen una respiración y nadan con rapidez a la superficie con aliento contenido. La presión ambiental cae por rapidez por una medida del buceador al momento que asciende y el aire de los pulmones se expande, ¿sí? Cuando hay expansión, se dice que el aire de los pulmones se expande, ¿sí? Entonces, cuando dice que se expande, el volumen aumenta. Es probable que esto desencadene una embolia cerebral a causa de la difusión motora, que es lo que es sensitiva, ¿sí? En la parte de inconsciencia y lo que es agotamiento. Entonces, aquí miren, también les está hablando de presión, ¿sí? Entonces, les dice, ¿no? A menor presión, mmm, mayor volumen, ¿sí? Entonces, sí sería boiler, ¿sí? Entonces, eso tenemos, ¿no? Muy bien, ¿sí? Sí, porque aquí dice la presión cae, ¿sí? Entonces, miren aquí dice, la presión cae, en este caso la rapidez, ¿sí? Entonces, por eso sería boiler. La 8 y la 9, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? No, Creo que Charles. Creo. por aquí me dice Charles, ¿alguien más? Gram. Ya, Es Dalton. por acá dijo Dalton y por acá dice Graham, ¿sí? Alguien que diga boiler falta.
A ver, con base en el texto determine la ley de los gases. ¿Sí? En el incendio la intoxicación del monóxido de carbono es alta por ser más liviano que el oxígeno gaseoso. El monóxido de carbono ingresa con una que dice mayor velocidad. ¿Sí? Cuando diga mayor velocidad, les está diciendo que es una ley. ¿Sí? En los alveolos pulmonares y los glóbulos rojos. Síntomas van dependiendo del grado de inhalación. Miren acá. ¿Qué les digo? Acá. Ay, ay, ya se me fue muy atrás. Espérame un rato. Ya. ¿Qué les dice aquí cuando les dice mayor velocidad de difusión? Cuando les hable de velocidad de difusión, Graham. ¿Sí? Entonces la respuesta sería Graham. ¿Sí? Muy bien. Los otros no serían. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Entonces, palabra clave, velocidad para Graham. ¿Sí? Cuando les digan velocidad de difusión, Graham. Cuando les digan, en este caso, Charles, no se olviden, constante va a ser ¿cuál? La presión, ¿sí? Cuando les digan Dalton, sumatoria de presiones, ¿sí? Cuando les digan Boyle, ¿qué sería? Constante la temperatura, ¿sí? Entonces no se olviden. Acá, ¿cuál sería la respuesta de la 9? Ahí es Boyle. A ver, sería Boyle. Dice la respiración. Es un proceso en el que se caen continuamente los gradientes de presión al momento de inhalar el diagrama Es Gram. y causando el volumen de la cavidad torácica y la disminución de presión entre los pulmones. ¿Sí? Dice, miren aquí, aumento de volumen en la cavidad torácica y disminución en lo que es la presión de los pulmones. Aumenta la velocidad, perdón, el volumen y disminuye la presión. ¿Qué tenemos que sería? Void. ¿Sí? Entonces no se olviden. Veamos por aquí, sabe decir a veces la temperatura es constante. No dice. ¿Sí? Entonces aquí tienen que interpretar. ¿Sí? Aumenta el volumen y disminuye la presión. ¿Sí? Entonces sí sería la A. ¿Sí? Aquí, chicos, en leyes de gases, aquí deben aplicar lo que es la fórmula de ley de gases. ¿Cuál sería la respuesta según este de aquí? Dice, a nivel del mar hay una presión de 760 milímetros de mercurio. Presión 1 es igual a 760 milímetros de mercurio. Un alpinista tiene en sus pulmones un volumen de 2.600 mililitros de aire, ¿sí? Considerando la temperatura y cantidad de aire constantes. Está diciendo que la temperatura es constante. ¿A qué volumen en mililitros? Les está diciendo que busquen el volumen en mililitros. Ocupará el aire en los pulmones si va a haber una presión que va a ser igual a 400 milímetros de mercurio. ¿Sí? Tenemos volumen 1, presión 1, temperatura, volumen 2, presión 2. ¿Cuál es de esta ley? Como les dice que es temperatura constante, sería Es Boyle. Boyle. ¿Sí? ¿Qué fórmula voy a aplicar? Presión por volumen 1 es igual presión 2 por volumen 2. ¿Qué les dicen que deben buscar? El volumen 2. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se debería buscar. ¿Y qué hacemos? Despejar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejamos? Sería, ¿no? Todo lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿qué sería? Presión 1 por volumen 1 dividido para presión 2. Esto es igual para lo que es volumen 2. Un rato que otra vez se va a cerrar. No, en 10 minutos se cierra, ¿sí? Entonces aquí vamos a reemplazar y sería 760 por 2600 dividido para 400. ¿Cuánto nos da el volumen 2? Y el volumen 2 nos daría... ¿Cuánto nos da? 760 por 2600 dividido para 400. Nos da 4940. Sí. ¿Sí?
4.940. ¿Sí? Y sería la C. Muy bien, chicos. Vamos acá, la siguiente. Nos dice que deben identificar cuál es la ley de gases que se fundamenta el mecanismo necesario. ¿Sí? ¿Cuál sería? Dale un ratito y ya regreso en un minuto. Ya, dice. Para que fluya la atmósfera en los pulmones, en lo que es la inhalación, tiene que ver con diferencia de presión. Más presión en la atmósfera que en los pulmones. Para que el aire salga por exhalación, el proceso ocurre a la inversa. Sin embargo, la presión atmosférica no se acomoda a nuestras necesidades y... Pensé que nos estaba escuchando. A nuestras necesidades, se me fue. Ya. Sino que se mantiene a 760 milímetros de mercurio. Esto hace que el sistema respiratorio produzca una diferencia de presión para controlar el flujo del aire de los alveolos pulmonares y esto consigue variando el volumen de la cavidad torácica. La temperatura de los pulmones se mantiene constante. ¿Cuál sería el Boile. Por 2. Ujú. Solamente sabiendo, ¿no? Como les dije. Ya les pone aquí. Temperatura constante. Está. Temperatura constante. ¿Sería qué? Boil. ¿Sí? De esa manera se ve rapidito esto, ¿no? Cuando solamente es teoría. Ya cuando se hacen ejercicios como este ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces aquí igualmente, miren. El pescador de la tribu Bajau se somete a una cierta profundidad donde la presión es 1.5. ¿Sí? Entonces tenemos aquí presión. Mientras nada, retiene la respiración en cada uno de los pulmones y presenta un volumen de 1100 mililitros. Aquí que tiene volumen 1. Posteriormente, cuando se desciende hasta llegar a los 10 metros de profundidad, se expande a una presión de 2 atmósferas, presión 2. Si se considera que la temperatura constante les está diciendo que sería boil. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen que se requiere en cada pulmón? Esto sería buscar el volumen 2. ¿Sí? Y deben tener en qué? En mililitros. ¿Cuál sería la respuesta? Aplicando la fórmula. ¿Cuál sería? ¿Cuál es, chicos? Nada. Ya no les envío las preguntas entonces. Estamos haciendo lista, espera. Bueno, 825. La B. muy bien, sí. La respuesta es de 825. Ay, espera un rato. Ay. Sí, muy bien. La respuesta es de 825. ¿Cuál es la fórmula? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué deben buscar? Volumen 2. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido para presión 2. Volumen 2 va a ser igual a lo que es 1.5 por 1000
100 litros dividido para 2. Y eso nos sale la respuesta que sería esto de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y vamos a la siguiente que hagan igualmente solos. ¿Sí? Solos. Hagan este. ¿Cuál sería? Dice esto eso, ¿no? Un entrenamiento de apnea o buceo libre existe lo que es una inmersión de agua sin asistencia de un equipo autónomo de respiración. Un apneísta sumergido en el mar contiene 6 litros de aire en los pulmones a una presión de 720 mililitros de mercurio. Al descender varios metros observa los arrecifes de coral, por lo cual se detiene en ese momento y el volumen de los pulmones es de 4 litros. Considerando la temperatura y la cantidad de aire son constantes. ¿Cuál es la presión? La C 1080. Muy bien, sería la C. Vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? Entonces tenemos aquí. Presión 1 les está diciendo que sería 720 milímetros de mercurio. Volumen 1 sería 6 litros. ¿Sí? Presión 2 es lo que no tenemos. Y volumen 2 tenemos que es 4 litros. ¿Sí? Entonces sería presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 dividido para lo que es volumen 2. ¿Cuánto nos da? Y esto nos da 1080. ¿Por qué? Porque sería 720 por 6 litros dividido para 4 litros. Litro con litro se va y nos quedan milímetros de mercurio y sale 1080. Muy bien. 1080 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y acá tenemos una sobre las leyes que igual deben de escoger, ¿no? Y esta es la última de leyes. Dice, ley, Boyle, Dalton y Graham. Efecto. La mal temperatura se produce porque la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud, por lo que se reduce la presión parcial del oxígeno, dificultando su ingreso al organismo. B. El buzo que asciende muy rápido a la superficie corre el riesgo de que se rompan los tejidos pulmonares porque la compresión aumenta el volumen de aire contenido. Y la C. El monóxido de carbono es altamente tóxico aún a bajas concentraciones al más, al más ligero del oxígeno, que ingresa a una mayor velocidad a los alvéolos. ¿Cuál sería la respuesta? La C dicen. No estoy segura. Sería 1B, 2A, 3C. Muy bien. ¿Sí? Sería la respuesta de C. No se olviden. Graham, velocidad. Siempre que les digan velocidad, es Graham. ¿Sí? Siempre que les digan sumatoria de presiones, o les digan presión parcial, es Dalton. Y siempre que les digan la temperatura es constante, ¿sí? O les digan que existe mayor volumen cuando hay menor presión, como les dice aquí, disminuye y aumenta la altitud, ¿sí? Se reduce la presión parcial, les dice aquí. A ver, perdón, acá. Vamos a seguir, chicos. Si no, no acabamos nunca. ¿Sí? Ya. A ver, entonces sí sería la respuesta la C, ¿no? De aquí. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. A ver, chicos, no sé si ustedes sepan de pH, pero vamos a ir de una a los ejercicios.